El Shaddai Cuernavaca te da la más cordial bienvenida. Abre tu corazón y recibe palabra de fe. Vive, sueña, cree. Con Dios todo es posible. Levanta tus manos y dile al Señor: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
tu voz. Digno es el rey de la muerte. Una vez más dile, digno. Sí, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor. Al que está sentado en el trono, amén. Yo no sé si tú puedes recordar en esta tarde el día que Dios te rescató. Yo sí me acuerdo. Aunque soy de cuna cristiana, recuerdo el momento donde Dios me alcanzó. Así es que ese día fue glorioso, iglesia. Así es que damos gracias por la cruz. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que vamos a alabarlo. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tú me liberó. Me liberó. Muerto estaba en mi interior. Levanta tu voz y me escondía de ti, Señor. Más tu perdón, más tu perdón. Dile, me liberó. Tu voz me habló. Oye, tu amor, es tu gracia la que sanó. Levantamos nuestra voz, dile, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso, levanta tu voz, dile fuerte. Me rescató. Dale un grito de júbilo. ¿Cuántos saben que Él nos ha rescatado? Y vamos a decirle,
de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del... Levanta tu voz. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, dile, tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso di tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Vamos, iglesia, tu sangre me rescató. Dale un grito de alegría. Él nos rescató de las tinieblas y ahora caminamos en luz. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido rescatados, sanados, libres? Gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, es que tú y yo hoy estamos aquí y gozamos de esa libertad. Si tú no estás gozando de eso, Dios quiere traer libertad a tu vida. Diga, Señor, por ti yo respiro, por Dios respiramos, por su gracia hoy tú y yo estamos aquí. No lo merecíamos, pero en la gracia, en ese regalo inmerecido, aquí estamos. Y hoy le damos lo mejor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un grito fuerte de alegría. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Dile, vive hoy. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Ya feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. ¿Cuántos hemos sido transformados por su gloria? Cuando esté en este lugar, libre al fin de cara frente a ti. Yo soy y tú eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará al celebrar que Cristo vive hoy. Dile, vive hoy. Ya feliz, lavaste mi maldad. Ya feliz, jamás seré igual. Ya feliz, lavaste mi maldad. Ya feliz, jamás seré igual. Por siempre, vamos a decirle, qué glorioso día. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, vamos, iglesia, qué
Él ha cambiado nuestra vida. Y hay alegría en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y todavía lo que viene en un futuro para nosotros. No sé si tú lo crees. Yo te voy a pedir que en este momento, los últimos minutos que nos quedan, tú vengas con Dios y digas: Señor, te entrego mi mejor ofrenda y hago a un lado todo lo que me estorbe. Por sobre todas las cosas te voy a adorar. Aleluya. Te damos lo mejor a ti. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro: eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Vamos, una vez más, dile: toma la ofrenda. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro: eres mi Dios. Mi vida nada es. Y guíame con tu mano. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Levanta tus manos y hoy decimos: y hoy te adoraré. Vamos a cantar fuerte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Dile: en espíritu y verdad, mi Dios, adorándote.
Yo voy a adorarte a ti, Señor. Siempre voy a adorarte a ti. En medio de todo, dile, voy. Adorarte a ti. Por siempre voy a Una adoración genuina en medio de cualquier cosa. adorarte a ti. Oh. Los íntimos dicen, voy a adorarte a ti. Yo voy, oh, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todo mi corazón. Yo voy a adorarte, yo voy a adorarte. Sí, por siempre voy a adorarte a ti. Dile, iglesia, levanta tu voz, levanta tu adoración. Yo voy a adorarte, yo voy y voy. Pase lo que pase. Levanta tus manos. Aquí estoy adorándote. Aquí estoy adorándote. Te adoraré. En espíritu, Señor. Alzo mis manos. Adórale, adórale. Aquí estoy adorándote. Aquí yo vengo a adorarte. Sin importar nada de lo que esté pasando. Yo voy a adorarte en espíritu y verdad, iglesia. Dile, y verdad, y verdad. Tú alzo mis manos. Levanto mi adoración. Aquí estoy adorándote. Aquí estoy adorándote. Con lo que en espíritu y verdad. Alzo mis manos. Oh, aquí estoy adorándote. Te adoramos solo a ti. Oh, oh. Señor, nuestra vida no es nada sin ti. Oh, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, yo te adoraré, yo te adoraré. Hoy vengo a tu casa a adorarte. Oh, levanta la voz, levanta la voz, que se escucha tu voz adorándole, adorándole, exaltándole al que vive, al que vive, al que reina por los siglos. Te adoramos a ti, Señor. Señor Jesús, mi adoración, mi ofrenda, nos unimos al cielo a adorar. Gracias, Señor. Te adoramos en espíritu y en verdad. No importa qué esté pasando. Si esto es un caos, a ti te adoramos, Señor Jesús. Eres digno de recibir lo mejor. Eres el Padre que está sentado en el trono. Oh, cómo no adorarte, cómo no adorarte. Tú eres bueno, tú eres fiel.
vamos a iniciar. Tengo exactamente 20 minutos, 25, para no tomar tanto de su tiempo y que no nos vayamos tan tarde, pero sí son buenos y suficientes para aprender. He sentido poder estudiar un poco más de una manera sistemática la Biblia, y los jueves vamos a llevar el libro de Primera de Corintios, ¿de acuerdo? Así que anote, tome apuntes, aprenda, porque esto le va a servir cuando lo inviten a usted a predicar, cuando sea líder de una barca o si ya lo es, o para crecimiento personal. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Amén. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de Corintios, primera carta a los Corintios. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que la primera y segunda carta de Corintios, que son dos, primera de Corintios y segunda de Corintios, vamos a encontrar que el autor es el apóstol San Pablo. Y es una carta que está dirigida a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto fue una ciudad muy próspera, más o menos por ahí del 50, 40, 50, 70, después del nacimiento de Jesús, después de Cristo. Y que fue cuando fue fundada la iglesia por Pablo en Corinto. Y es una ciudad muy próspera de Grecia, y es una ciudad súper importante en el evento que tiene la historia donde el Imperio Romano era el que dominaba el mundo. Esta ciudad estaba situada en donde convergían las rutas comerciales terrestres de ambos lados del oriente y del poniente, así que muchos llegaban a Corinto para no viajar al poniente o al oriente, llegaban a Corinto donde convergían las dos rutas comerciales para hacer negocios, para comprar, así que era una ciudad muy próspera. Los antiguos marineros también llegaban allí y llegaban con las cargas y llegaban y viajaban del puerto más cercano, había como 7 kilómetros a Corinto, entonces era muy sencillo para aquella época llegar a comercializar en Corinto. Era una ciudad muy, muy próspera. Así que Corinto pues tenía dos puertos también ubicados al oriente y al poniente. Era un punto geográfico muy, muy importante para el Imperio Romano, ideal para el comercio que se daba con Asia e Italia, con Roma básicamente. Así que Corinto permitía que los romanos traficaran, hicieran comercio con todas las naciones conocidas en ese momento, el mundo antiguo, como se le llama. Y bueno, pues ese comercio le trajo riquezas, como todo puerto, muy próspero, pero también había mucho libertinaje, mucho pecado, muchas filosofías. Entonces, aunque era una ciudad muy próspera, era una ciudad para prosperar, para vivir ahí, una ciudad muy grande, muy importante de aquella época, también era una ciudad que estaba muy, muy dada al pecado, al paganismo, a la idolatría, a toda clase de pecado y de maldad. Así que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 18, del 1 al 17. Y Pablo, después de haber fundado Corinto, dejó establecida la iglesia allí, trabajó por más de 2 años, y de ahí se fue a vivir a Éfeso, donde también fundó la iglesia que también lleva el nombre del libro de Efesios. Así que está muy importante este asunto acerca de lo que fue o lo que representaba Corintios. Corintios agrupaba no solamente comercio, dinero, poder, sino también era un centro de intercambio filosófico. Allí los grandes pensadores o los movimientos filosóficos modernos de la época, como el de Sócrates, se convergían en una ciudad que además practicaba el paganismo, dado que como llegaban muchas naciones, se mezclaba toda clase de pensamiento religioso. También era una ciudad, como todo puerto, donde la prostitución y el desenfreno sexual era una cosa muy abierta, era algo desenfrenado. Así que era una ciudad bastante complicada. Yo no sé si era parecido a la Ciudad de México, pero por ahí le iba dando. La primera y segunda carta de Corinto que tenemos en la Biblia, primera y segunda de Corintios, en realidad no fueron dos cartas. Se establece y se presume, los historiadores y ahora sí que los estudiosos de la palabra de Dios, los teólogos,
que fueron 4 cartas. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, las 2 cartas de Corintios, ya se menciona que Pablo había escrito, que Pablo ya había dado indicaciones y que Pablo volvería a dar indicaciones por escrito o les visitaría con la vara. En lo cual él dice, pues con la carta que les mandé fue suficiente. Así que la primera carta de Corintios en realidad agrupa la primera y segunda carta del apóstol Pablo, y la segunda carta a los Corintios que nosotros leemos sería posiblemente la tercera o cuarta carta del apóstol. Así que la autoría de Corintios, de la carta de Corintios, es del apóstol Pablo, porque lo vamos a ir estudiando. Él mismo dice y menciona que él era el autor de la carta, y esto lo vemos en las salutaciones. Curiosamente también, importante, es que Corinto representa lo que es la iglesia moderna. Pudiéramos hacer un paralelismo entre lo que es la iglesia de hoy, con todos sus defectos, sus problemas, expuestos a las filosofías, a la libertad sexual, a los cambios sociales, a los peligros filosóficos. Podríamos comparar la iglesia moderna con la iglesia de Corinto. Por eso el Señor en su sabiduría permitió que estas 2 cartas fueran parte de la revelación de la palabra de Dios, porque usted lee Corintios y parece que estuviera leyendo lo que está sucediendo en este siglo, en el siglo XXI. La iglesia de Corinto fue fundada aproximadamente en el año 50-51 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y fue durante el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. A partir de ahí, bueno, pues la carta tiene varios segmentos, y la primera parte habla de la purificación de la iglesia, luego habla del deber de la santificación, habla acerca del matrimonio, habla acerca de tener cuidado con las comidas y la bebida, habla acerca de cómo las mujeres se deben conducir y cómo se deben vestir. Yo creo que hoy, más que esta cuestión del vestido, sería una cuestión de redes sociales, ¿no es cierto?, que estamos mostrando en nuestras redes sociales. La segunda parte de 1 de Corintios habla acerca de instrucciones doctrinales y consejos para la vida cristiana. Habla de los dones del Espíritu Santo, de la preeminencia del amor, habla acerca de la doctrina de la resurrección y da instrucciones finales. Entonces tiene dos partes, y es importante que vamos a ir estudiando todo. Claro, si tuviéramos que estudiar paso por paso nos llevaría a lo mejor mucho tiempo. Pero vamos a tratar de ir avanzando, estudiando la palabra y aplicándolo según el Espíritu Santo nos muestre en una medida más corta. Pero vamos a introducirnos por lo menos en lo que es 1 de Corinto. Así que vamos a la Escritura y vamos a leer entonces 1 de Corintios capítulo 1. Acompáñeme por favor a la Escritura. Y vamos a estudiar hoy 1 de Corintios capítulo 1 del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, que esta tarde la palabra sea alumbrada a nuestro entendimiento, revela en mi boca lo que tú quieres hablar a la iglesia, y háblanos, Espíritu Santo, y que durante el mensaje haya liberación, sanidad, bendición y prosperidad para tu pueblo. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo. El nombre de Jesucristo aparece en los primeros versículos por lo menos 10 veces cuando usted lee la Escritura en el capítulo 1. Y Pablo menciona el nombre de Jesucristo porque es el único que puede cambiar los problemas que tenía la iglesia en ese momento. Yo quiero decirte algo: el único que puede cambiar los problemas de la iglesia actual y tus problemas y mis problemas se llama Jesucristo. No los va a cambiar el pastor, no los vas a cambiar tú, no lo va a cambiar un amigo, no lo va a cambiar el dinero, no lo va a cambiar una carrera, no lo va a cambiar nada de esta tierra. El único que tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos, se llama Jesucristo. Así que cuando tú vienes aquí, querido hermano, no hagas el esfuerzo de querer cambiar.
Lo que tú tienes que hacer cuando llegas aquí es decir, Espíritu Santo, háblame, revélame a Cristo, enséñame a Jesucristo. Porque si Cristo te es revelado, Él te va a cambiar. La obra de transformación, Pablo lo establece muy bien en Corintios, que tenía grandes problemas la iglesia, grandes problemas de pecado, grandes problemas de pleitos, de celos, de envidias, grandes problemas de divisiones. Pablo tiene que abordar, incluso decir, no somos de Pablo ni de Apolo, somos de Cristo. El único que puede cambiar la situación de la iglesia de Corintios es Jesucristo, el dueño de la iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, muchas veces tenemos la tendencia a nosotros querer cambiarnos para agradar a Dios. Y si nosotros pudiéramos cambiarnos para agradar a Dios, entonces ya no es gracia, serían obras. Y nosotros aquí no estamos por obras, estamos por fe. No estamos aquí para cambiar, estamos aquí para encontrarnos con el que nos da vida y vida abundante. Y cuando tú te encuentras con Él y tienes la revelación de Dios en tu vida, tienes a Cristo en tu vida revelado, entonces el cambio viene como resultado de la operación del Espíritu de Dios en ti. Tú no cambias porque quieres, tú vas a cambiar en tu proceso de santificación porque Dios te está cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar el verso 1. Pablo establece que él escribe la carta y se presenta diciendo, 1 Corintios 1:1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El típico saludo de las cartas paulinas. Él se presenta y dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por revelación de Dios. Él mismo estaba diciendo que era un apóstol llamado a servir al Señor. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, y apóstolos significa enviado. Por lo tanto, cuando leemos Hechos 22:17, el 21, dice, me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo estaba estableciendo desde su llamamiento en Cristo Jesús que él habría de ser llamado apóstol a los gentiles. Él no estaba llamado a los hombres, él estaba llamado a los gentiles. Estaba llamado a predicar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Así que, querido hermano, muy importante, el apóstol establece la autoridad espiritual de la carta, estableciendo que la enseñanza que está dando no es enseñanza de hombres, sino de un llamamiento de Dios. Cuando Corinto recibe la carta, él está diciéndoles a los corintios, Dios les dice esto. No porque Pablo se los diga, sino porque el apóstol de Dios, el enviado de Dios, llamado desde que me convertí a predicar a los gentiles, se lo estoy diciendo. Pablo le está diciendo, ustedes son gentiles. Ustedes, corintios, no son judíos, son griegos. Y mi llamado es a ustedes. Mi servicio es para ustedes y el don de Dios es para ustedes, y ustedes tienen que reconocer esa autoridad espiritual para recibir la bendición. ¿Qué aprendemos de esta parte de Corintios? Aprendemos que cuando tú escuchas la palabra de Dios, no es el pastor Marcelo el que te la está dando o el predicador que le toque enseñar la palabra. Cuando la palabra se predica, está saliendo de la autoridad espiritual que Dios ha dado a través de un ministerio. Por eso la cobertura de la iglesia es tan importante, estar bajo cobertura, tener la autoridad espiritual, porque entonces tú reconoces que la impartición de la enseñanza no es del hombre, sino es de Dios en tu vida. Siempre que escuches la palabra de Dios, no la recibas del hombre, recíbala del llamado que Dios le ha dado a ese hombre. Entonces, cuando tú recibes una bendición, sea palabra, sea una oración, sea una imposición de manos, sea una profecía, no la estás recibiendo del pastor, la estás recibiendo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al pastor ese llamamiento espiritual para ministrar a la iglesia. Y Pablo lo establece y dice, yo soy Pablo, pero yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Tengo un llamamiento, fui enviado a los gentiles, o sea, fui enviado a ustedes. Yo no vengo en mi nombre, vengo en nombre de Cristo a hablarles. Así que reciban esta carta como si Dios mismo les estuviera enseñando. Así que dice él, por voluntad de Dios, yo soy apóstol. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender en nuestra vida cristiana, que no estamos aquí porque nosotros queremos, estamos por la voluntad de Dios.
Usted está en esta iglesia no porque usted quiso elegir esta iglesia, sino porque es la voluntad de Dios y Dios lo trajo a la iglesia. Usted esta noche está aquí no porque usted quiso estar aquí, sino porque la voluntad de Dios está sobre su vida para que usted reciba la bendición por medio de la autoridad espiritual. Entonces, cuando usted recibe la palabra, la impartición, no se está sometiendo al hombre, se está sometiendo a la voluntad de Dios, que dio un ministerio a un hombre terrenal que lo ejerce no por su voluntad, sino por voluntad de Dios. Por eso las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios resuenan tan fuerte con revelación hasta el día de hoy, porque no fue Pablo el que las plasmó en este libro, fue el Espíritu de Dios por su voluntad el que la reveló, y la palabra sigue viva porque no vino del hombre, vino de revelación del Espíritu. Yo no sé si alguien está entendiendo, pero no diga el pastor Marcelo me enseñó, el pastor Marcelo oró, el pastor Marcelo me bendijo. Usted diga Dios me bendijo, Dios me enseñó, Dios me está hablando. Usted no está sujeto al hombre, usted está sujeto a la voluntad de Dios, a un ministerio establecido, apostólico, pastoral, porque Dios lo estableció para edificación de la iglesia. Por lo tanto, el obedecer la palabra, sea escrita o predicada, es lo que tenemos que hacer, y es lo que hizo la iglesia de Corinto. También dice, y el hermano Sóstenes, interesantísimo, el hermano Sóstenes, bueno, es un personaje en donde Pablo lo menciona porque le está dando un lugar especial. Imagínense que el apóstol Pablo no diera su nombre, lo mencionara a usted. Uy, qué importante nos sentiríamos, ¿no? Que algún predicador que usted admira lo nombrara y le mandara saludos y le dijera, el hermano Rafa, un saludo para que Cash Luna dijera un saludo para el hermano Rafa. Uy, qué padre, ¿no? Imagínense. Pablo tenía la costumbre en sus salutaciones cuando escribía de mencionar a alguno de sus colaboradores, gente que estaba en su equipo, en su ministerio, ministrando. Así que en esta ocasión Pablo menciona a un tal Sóstenes. Sóstenes se dice que fue uno de los principales de la sinagoga que estaban cuando vinieron a golpear y apresar a Pablo por causa de la predicación del evangelio. Sóstenes se menciona en Hechos capítulo 18, verso 17. Dice, entonces todos los griegos, menciona que era griego, Sóstenes es griego, dice, apoderándose de ellos, poneme el pasaje por favor para que me sigan los hermanos. Hechos 18, 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Se supone entonces que Sóstenes fue uno de los que participó en golpear, en apresar, en perseguir al apóstol Pablo. Y fue uno de los que estuvo ahí y también de los que quiso defender al apóstol Pablo de ese tribunal. Sin embargo, lo golpearon, lo lastimaron y se dice entonces, los teólogos, que Pablo fue movido a misericordia, le compartió el mensaje del evangelio y lo ganó para Cristo. Porque dice entonces el verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Sin conocer a Dios, Sóstenes fue golpeado. Estuvo en una situación donde él estaba como principal de la sinagoga, no quería participar en algunas cosas, pero fue obligado y lo golpearon al punto de quedar posiblemente muy dañado. Sin embargo, Pablo, pues ahora sí que la teoría de los teólogos dice que posiblemente Pablo fue movido a misericordia por verlo así, se acercó a él curándole las heridas, compartiéndole el mensaje de Jesucristo y ganándolo para Cristo. Por eso posiblemente Sóstenes se convirtió en un discípulo principal de Pablo. ¿Por qué? Porque era un principal de la sinagoga, era un hombre estudioso de la ley. Y dice la Biblia que Saulo, el que fue Pablo, Saulo era principal también de la sinagoga, era fariseo de fariseos. Y entonces esto es maravilloso, queridos hermanos, en la revelación, porque se dice entonces que Sóstenes se convierte a Cristo, deja el judaísmo y ahora, siendo un fiel cristiano, se convierte en un colaborador del ministerio del apóstol Pablo.
Y de ser un principal de la sinagoga, ahora es un colaborador del evangelio que estaba trastornando las ciudades y las naciones. ¿Alguien puede decir amén? Qué poderoso es Dios, ¿verdad? Pablo no perdía la oportunidad de predicar a Cristo. Y Pablo se vio identificado con Sóstenes, porque él venía de ese nivel. Pablo también era fariseo de fariseos, era principal de la sinagoga, era de un linaje de familia especial. Y Pablo también participó en sus comienzos en perseguir a la iglesia cristiana. Pero también Pablo tuvo un llamado a sufrir por causa del evangelio. Así que, queridos hermanos, Pablo se ganó a uno que era de su mismo nivel, que tenía influencia sobre él, a un principal de una sinagoga. Yo quiero decirte algo, cuando tú comienzas a servir a Dios, tú te vas a ganar a la gente que tienes influencia, gente que es de tu mismo calibre, gente que se mueve en tu medio. A lo mejor yo no puedo alcanzar a los médicos, pero tú sí, doctor. A lo mejor yo no puedo alcanzar un maestro, pero tú sí, maestro. A lo mejor yo no puedo alcanzar un albañil, pero tú sí, albañil. A lo mejor yo no puedo alcanzar un mecánico, pero tú sí lo puedes alcanzar. A lo mejor no puedo alcanzar un estudiante, pero tú sí lo puedes alcanzar. Es decir, Dios te va a usar según la medida de tu influencia en el momento en que estés. Pablo se ganó a Sóstenes en una oportunidad en donde Sóstenes necesitaba, aunque no tenía a Dios, pero necesitaba. Y estaba pasando un momento difícil. Aunque posiblemente Sóstenes también se hubiera opuesto al apóstol y a la predicación del evangelio en sus inicios. Sin embargo, Pablo se puso en los zapatos de él y dijo: pues yo también un día perseguía a la iglesia y me resistía al evangelio. Y al verlo todo golpeado y al verlo cómo lo habían maltratado, Pablo tuvo misericordia. Si hay algo que va a hacer que tú prediques la palabra, es ser movido a misericordia. La gente, tu círculo, nadie más lo puede alcanzar sino tú. Tú eres apóstol, tú eres enviado para esas personas. Quizás yo no puedo llegar a ese círculo y tú no puedes llegar al mío. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio a los gentiles, un ministerio específico a ciertos grupos, a ciertas filosofías, a ciertas personas. A lo mejor tú dices: pastor, mi círculo de donde Dios me sacó, pura gente del reventón y del mundo. Ahí es donde tú tienes que ser luz y ganártelos, porque Dios te sacó de ahí. Dios lo rescató a Saulo de ser un principal también del judaísmo, y él se ganó un principal del judaísmo. Y lo ganó porque no solamente le mostró misericordia, sino que también aquel Sóstenes reconoció que Pablo un día había sido como él y tenía esa misma autoridad. Y si él pudo cambiar, entonces él tuvo esperanza para poder cambiar. Tu testimonio, la predicación, la misericordia que tú muestres, le va a dar esperanza a mucha gente que dice: si este pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Si ella pudo dejar de drogarse, yo también puedo dejar de hacerlo. Si él cambió de vida, yo también puedo dejar de hacerlo. Si él dejó de pecar y yo lo conocí, era tremendo, yo también puedo. Tu testimonio, tu esfuerzo, tu predicación, tu misericordia, lo que muestres para Dios es tu ministerio apostólico, enviado a dar esperanza al mundo. Porque cuando el mundo te ve y dice: oye, yo te conocía, yo te conocía de la fiesta, yo te conocía del mundo mundial y ahora veo lo que Dios ha hecho en tu vida, yo también tengo esperanza. Si tú puedes cambiar, yo también puedo cambiar. Pero ¿saben qué, hermano? La mayoría de los cristianos, en vez de tener misericordia y ministerio a los gentiles y ser apóstoles en medio de su influencia, en medio de su círculo social, en vez de brillar, esconden la palabra. Oye, vámonos a tomar. No, ya no tomo. Pero no dicen que son cristianos. Y entonces su amigo le dice: bueno, si estás yendo al AA, está bien. Oye, vámonos aquí. No, ya no hago esto. Ah, bueno, pues si tu mamá no te deja, está bien. Pero no decimos por qué no. Pablo no solamente fue movido a misericordia, sino que dio testimonio de cómo Dios lo había cambiado. Pablo, donde iba, contaba su conversión y se ganó a Sóstenes. Y Sóstenes, si era principal, era tremendo en el judaísmo, sería tremendo en el cristianismo. Escúchame, muchos de tus amigos que están en el reventón y que son populares y que allá afuera son tremendos y hacen cosas tremendas, cuando se conviertan a Cristo serán tremendos pastores, evangelistas, tremendas profetas de Dios. Yo no sé si alguien está aquí
aquí, pero así como son tremendos en el mundo, si tú te lo ganas para Cristo, serán tremendos para el reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Verso 2. El verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo en el verso 2 establece a quién es ese llamado: a la iglesia de Dios. Pablo establece muy bien el fundamento de a quién pertenecemos y quiénes somos. Pablo en el verso 2 está estableciendo identidad y le dice: a la iglesia de Dios. Hermanos, cuando usted viene aquí al templo, no viene a un grupo de autoayuda, no viene a un lugar bonito, no viene a escuchar música padrísima que le da paz, no viene aquí a aprender, no es un grupo de autoayuda, no es un grupo de superación personal, no son clases de coaching. Cuando usted viene aquí al templo, al Shaddai, usted está viniendo a la iglesia de Dios. Cuando usted le dice a los demás: ahora yo soy cristiano, usted tiene que entender lo que implica ser cristiano. Ser cristiano significa: soy la iglesia de Dios. Identidad. Pablo les está diciendo identidad. A ver, vamos a poner aquí fundamento. Somos la iglesia de Dios. Mi llamamiento a ustedes junto con el hermano Sóstenes es para la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. No somos cualquier grupo. Ay, pastor, en todos lados está Dios. No, no está en todos lados. Con los testigos de Jehová, no, no está allí. O con los mormones, no, tampoco. La iglesia de Dios tiene el sello de identidad que nuestra fe en Jesucristo. Por eso Pablo lo menciona tantas veces, más de 10 veces en sus primeras letras, en sus primeros versículos: Jesucristo, 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 Jesucristo. Por eso dice la palabra: no hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. Usted puede ir a un grupo de autoayuda pero no encontrar salvación. Usted puede ir a una secta y no encontrar salvación. Usted puede tener una religión y no tener salvación. Solamente la iglesia de Dios, que tiene la identidad de hijos por medio del sacrificio de Jesucristo, tienen salvación. Por eso hay que predicar la palabra, hermano. Por eso tienes que predicarle a tus amigos, a tu familia. Por eso tú tienes que entender lo que ha sucedido en ti, de que no vienes aquí a un grupo de autoayuda ni a un lugar bonito. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Cuernavaca, a la iglesia de Dios que está en Morelos, a la iglesia de Dios que está en México, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo está diciendo: ustedes son la iglesia de Dios, y por eso lo que les voy a decir, cómo se tienen que comportar y cómo tienen que vivir, es por esta razón, porque son la iglesia del Dios vivo. Aplauda al Espíritu Santo. Amén. La palabra iglesia en griego es eclesia. Y eclesia significa enviados afuera. Cuando hablamos de eclesia, iglesia, el griego eclesia significa los enviados afuera. Pablo, en otras palabras, le está diciendo: ustedes son hijos del Señor Jesucristo, enviados hacia afuera, no hacia adentro. La vida de la iglesia de Dios se manifiesta afuera, no adentro. La verdadera iglesia comienza a funcionar afuera, no adentro. El verdadero cristiano comienza a manifestarse cuando sale del templo, no aquí adentro. La verdadera vida del Espíritu se manifiesta en tu trabajo, no en tu barca. El verdadero poder de Dios se va a manifestar en ti en la universidad, no aquí en el culto.
Cuando venimos a la barca, cuando venimos a la iglesia, lo único que estamos haciendo es comer, alimentarnos, llenarnos de la palabra, llenar el tanque con gasolina, llenarnos del Espíritu Santo, alabar al Dios vivo, reunirnos como iglesia para alabar su nombre. Pero cuando salimos es cuando comienza la verdadera función de la iglesia, porque la palabra eclesia es en griego eclesia, enviados afuera. Por eso Pablo le dice, yo fui enviado por Dios a los Corintios. No fue enviado a los que están adentro, sino a los que están afuera. No fue enviado a los judíos, fue enviado a los gentiles. Y ustedes que son la iglesia de Dios, no fueron enviados a comerse unos a otros y a criticarse unos a otros y a estar juzgándose unos a otros, ni midiéndose como si fueran maestros unos a otros, ni calificando, ni poniendo exámenes unos a otros. Ustedes no fueron llamados hacia adentro, ustedes fueron llamados hacia afuera, porque eso significa eclesia. El 95% de los cristianos que tienen una conversión genuina y que tienen una comunión con Dios perfecta, que tienen un amor por la palabra y por el Señor y el servicio, después del segundo año de cristianos, pierden el 90% de contacto con el mundo exterior. Ya no van a la posada porque eso es del diablo. Y ya no van a la fiesta del trabajo de fin de año porque ahí es del mundo y ahí bailan. Y no van a los 15 años de la sobrina que no viene a la iglesia porque ahí todos toman alcohol. Y no va al bautismo del niño que nació porque esos son mundanos y son demoníacos y están en la religión equivocada. Y su círculo se reduce solamente a personas que conocen dentro de la iglesia y su vida social es dentro de la iglesia. Pierden contacto con el mundo. Hay algunos que llegan al nivel de perder contacto con su familia. ¿Por qué? Porque son mundanos. El tío borracho, el que hace el escándalo en la fiesta, el que se pone hasta atrás en Navidad, las fiestas mundanas del 24 de diciembre y el 25. Y dice, nosotros somos santos, nosotros ya no participamos del mundo, nosotros ya no vamos a esos lugares, nosotros ya no hacemos esto y aquello. Y tienen razón, ya no participamos del mundo, pero sí fuimos enviados a conquistar y a predicarle al mundo. Jesús dijo, yo no he venido a santos ni a justos, yo he venido a gente pecadora, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Y dice que los judíos que lo crucificaron, los fariseos, los saduceos de esa época, que lo criticaban porque él se sentaba con publicanos y pecadores a comer. Lo criticaban porque él platicaba con una prostituta. Lo criticaban porque él estaba quizás con una persona que practicaba el pecado, con personas que estaban en adulterio, en la homosexualidad, con asesinos. Lo criticaban porque estaba en la cruz muriendo y en su último minuto estaba haciendo amistad con un reo condenado a muerte que había hecho muchos males. Lo criticaban y no lo soportaban porque decían, ¿cómo puede ser que un hombre que dice ser santo e hijo de Dios anda con los pecadores? Lo que no tenían ellos de revelación es que Jesús no andaba pecando con los pecadores. Jesús andaba salvándolos. Jesús los rescataba. Él les enseñaba el camino. A esa mujer que le dijo, ¿quién te condena? Nadie te condena, ni yo. Ve y no peques más. Jesús le dijo a ese hombre que por 38 años estaba paralítico, ve y no peques más. Jesús estaba trayendo vida y esperanza. Jesús estaba predicando del reino, las buenas nuevas del cambio. Jesús estaba yendo hacia afuera, no hacia adentro. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, que aquí adentro se parecen santos, pero allá afuera son más mundanos que los mundanos porque no tienen fruto. Jesús se sentaba con gente que no tenía esperanza a llevarles esperanza. Jesús se sentaba con un pecador para decirle, este es tu pecado, arrepiéntete y ven al camino de la vida. Jesús se sentaba con gente que estaba desahuciada para darle vida y vida
abundante. Jesús enseñó a sus 12 discípulos diciéndole: id por todo el mundo y prediquen el evangelio. La iglesia es enviados hacia afuera. Por lo tanto, querido hermano, usted y yo en esta revelación de la palabra te tienes que llenar del Espíritu, tienes que aprender la palabra, tienes que llenarte de Dios, tienes que empoderarte en la unción del Espíritu Santo, de tal forma que cuando llega a un lugar los demonios comienzan a moverse y a temblar. Tienes que estar tan lleno del poder del Espíritu Santo en tu vida que el demonio no resista la luz admirable de la unción que tú traes. Pero querido hermano, toda esa unción y ese poder que recibes en la barca, que recibes en la iglesia, no es para que se quede aquí y decir: a ver, hagamos una competencia de quién brilla más, hagamos una competencia de frutos, hagamos una competencia de santidad. No, hermano, no es para que nos luzcamos aquí adentro. No fuimos llamados a competir aquí adentro, fuimos llamados a ser competentes, dice la palabra, allá afuera, ministros del Dios vivo, competentes por la gracia de Dios. Porque cuando tú llegas a la fiesta del reventón, va a haber alguien que se quiere suicidar, pero tú le vas a predicar del evangelio. Cuando llegas a la fiesta de tu familia, mientras todos están tomando, hay una tía que va a escuchar del evangelio y se va a convertir. Y en algún momento te van a decir: bueno, ya lo llevamos con el cura, pero tú también oras en tu iglesia, puedes decir unas palabras y una bendición. Tú puedes ser luz en la escuela, en medio de los profesores que enseñan filosofías del mundo. Tú puedes ser luz en medio de tu trabajo que está lleno de brujería. Tú puedes ser luz en medio de tu colonia donde está lleno de maldad. Dios te ha dado poder del Espíritu porque fuiste enviado hacia afuera. Eres eclesia, tienes identidad. Hermano, por muy chiquita que sea tu luz, vas a brillar como no tienes idea, porque allá afuera está oscuro. Denle un aplauso al Espíritu. ¡Ja! Pablo dice: ustedes son la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que fueron enviados, a los que están afuera en Corinto. Jesús dice que en la parábola de las bodas del Cordero dice que hicieron una fiesta y nadie llegó. Y entonces dijo el dueño de la fiesta: vayan, traigan a los cojos, a los enfermos, a los que están en las calles, tráiganlos a comer. Jesús estaba enseñando que el motivo y la identidad del cristiano es ir hacia afuera, no hacia adentro. Aquí adentro hay mucha luz, hermano. Aquí adentro, híjole, los dones, la unción, el conocimiento, el poder de Dios sobre ustedes. Aquí, brillar acá adentro está difícil. Y por eso la mayoría de los cristianos se envidian y se critican y esto y el otro, porque tratan de brillar y sobresalir dentro de la iglesia. Y aquí está lleno de luz, y brillar aquí está difícil, porque el único que brilla acá en Shaddai se llama Jesucristo. La luz mayor, el más glorioso, el único que brilla y que tiene toda la honra, la gloria y la alabanza se llama Jesucristo. Hermano, aquí adentro no vamos a brillar, pero por muy chiquita que sea tu luz, por muy poquito que sea el conocimiento, por muy pequeña que sea la unción que tú consideres que tienes, o tus capacidades y tus dones, allá en la oscuridad, una luciérnaga, hermano, una luciérnaga en una noche cerrada, cómo alumbra el camino de los que están caminando por el monte. Un poquito de luz en medio de la oscuridad es algo muy valioso. Escúchame. Dios te ha llamado a brillar allá afuera, porque eres la iglesia de Dios. No pierdas contacto con tu familia. No te estoy diciendo vete a tomar con ellos, te estoy diciendo no pierdas contacto. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ve en el nombre de Jesús a esa reunión y no tomes, porque tienes dominio propio. Ve a la fiesta de graduación y no andes en el reventón, porque tienes dominio propio. Ve a la fiesta de la empresa, de la compañía, del trabajo. Ve a la fiesta porque tú tienes dominio propio. Y no vas allí para pecar, vas allí para ser la luciérnaga que alumbre en medio de la oscuridad. Porque eres la iglesia enviada hacia afuera. Mi círculo, hermano,
A mí me critican porque yo ando con publicanos y pecadores. Acabo de estar en Durango con una compañía con la cual trabajo. Fui a dar unos cursos y la gente te escucha porque tú haces tu trabajo profesional, pero la gente empieza a investigarte, decir, ¿qué traes diferente? Algo tienes tú. Y ya me ganó a varios para Cristo. Hoy me escribía uno y me dice, quiero ir a conocer su iglesia. Le dije, vente aquí tienes casa. Cuando quieres venir a Cuernavaca, ven a la iglesia. Pero mientras tanto busca una por allí. Recomiéndeme una. Escúchame, no estamos en el mundo para pecar. Estamos en el mundo para trastornarlo, porque fuimos enviados a manifestar el ministerio que nos fue dado, un ministerio apostólico, un ministerio pastoral. Quizás no tengas que ser pastor para manifestarlo, ni apóstol para manifestarlo, pero el estar bajo la cobertura de la iglesia, bajo la cobertura pastoral de esta casa, usted ministra al mundo en nombre de Cristo, con la autoridad que Dios le da a través del pastor, a través de su iglesia. Aleluya. Entonces Pablo, después de decir que son la iglesia de Jesús, note usted, verso 2, dice, a la iglesia de Dios, los llamados afuera, a los santificados en Cristo. Pablo establece el balance, decirle, hermanos, yo los necesito afuera predicando el evangelio, pero ojo, santificados en Cristo. Pablo establece el balance de que estamos en el mundo, pero no pecamos como el mundo. Podemos estar en medio de Sodoma y Gomorra como estuvo Abraham y no ser parte de ese mundo, pero sí ser luz en el mundo. Y por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. La palabra griega santo, de la cual también deriva santificado, santo, la palabra griega es hagios. Hagios en griego y en hebreo kadesh. Ambas palabras, hagio o kadesh, tanto en griego como en hebreo, significan apartado. Algo santo, bíblicamente, es algo que está apartado. Es decir, que cuando algo está apartado, es santo o está santificado. Pablo está diciendo, ustedes son la iglesia, los llamados a ir al mundo y estar afuera. Pero ojo, afuera pero apartados para Cristo. Por eso yo les decía hace un rato, estos instrumentos, hermano, nunca han conocido una cumbia del mundo. Cumbia cristiana a lo mejor puede ser, pero del mundo, del baile, del reventón no. Porque es algo que está apartado, santo, es un utensilio en la adoración al Señor. ¿Qué tal si le dijera que este auditorio lo rentáramos los sábados en la tarde? Total, no tenemos tantos cultos. ¿Qué tal si yo le dijera, hermano, vamos a rentar este auditorio los sábados en la tarde para que aquí sean fiestas de 15 años, bodas, y como está grande podemos hacer palenque o lucha libre, ponemos un escenario acá al frente, al medio, y el domingo, después del reventón, barremos, levantamos lo que haya quedado, los cigarrillos tirados y el alcohol y todo, lo limpiamos bien y tenemos el culto al Señor. ¿Cómo sería eso? Pastor, ¿cómo? No se puede, pastor. El choque espiritual sería terrible. La atmósfera y el ambiente serían muy densos. Una vez alguien me dijo, pastor, para que no se le complique con la renta y esto y el otro, ¿por qué no pone ahí a la iglesia entre semana o los fines de semana libres como salón de eventos? Tiene el sonido, tiene las pantallas, las luces acá. Pastor, sería una buena lana, ¿eh? Salón de eventos del Shaddai. Yo estaba así como, comprando la idea. Qué bonito suena. Solamente hay un problema. Dejaría de ser santo. Dejaría de ser algo apartado exclusivamente para el uso del Señor. Por eso aquí no tenemos que comportar. Hay hermanos que pegan los chicles debajo del asiento. Hay gente que se roba el papel higiénico. Si usted ocupa papel higiénico, avísenos, lo regalamos, pero no se lo robe. Hay gente que
que ensucia, que hace cosas que dices, oye, no entiendes que es el templo de Dios, no entiendes que es la casa de Dios, no entiendes que es un lugar santo, apartado. Pablo le está diciendo, ojo ahí, enviados hacia afuera, en medio del mundo, pero apartados del mundo, porque ustedes son de Cristo. Tú puedes estar en medio de la bailonga y del reventón, porque te toca estar por tu trabajo o te toca estar por tu familia y tienes que estar ahí en eventos, ¿no? No te puedes zafar de esos lugares a veces. Porque la familia que tú le dices, no voy al cumpleaños de 15 de mi sobrina porque ahí toman alcohol y bailan y yo soy cristiano, esa gente queda vacunada no contra el COVID, queda vacunada contra el evangelio y nunca más quieren pisar una iglesia porque dicen, los cristianos son raros. Oye, te invito a mi iglesia. No, yo no, con los cristianos nada. ¿Por qué no? Yo tengo un familiar que tiene 3 años que va a una iglesia evangélica y no nos habla. Y no sabemos por qué. Cuando iglesia es ir, pero tú puedes estar en medio de la situación, pero saber que eres apartado y santificado para el Señor. Y no estoy diciendo vete al bar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos toca trabajar, nos toca estudiar, nos toca estar con familia que no es cristiana, nos toca tener vecinos que no son cristianos y ahora van a empezar a festejar el Halloween. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a criticar. Estos demonios que viven enfrente de mi casa, pastor, pusieron una calaverota así grande. Compraron un inflable, pastor, que hace así, un gato que hace así, pastor. Hay que ungir, hay que quemarlos en la hoguera. Se van a ir al infierno. ¿Y dónde está la iglesia que está afuera? ¿Cuándo te sentaste con tus vecinos a decir vamos a tomar un café, los invito? ¿Cuándo te sentaste con el vecino o la vecina a platicar de estas cosas y ser luz? Es que yo soy santo y si entro ahí, imagínense, pastor, día de muertos. No, yo hay ni piso ahí, pastor. Dándole un poder al mundo diabólico que no tiene. El poder lo tiene Dios. Y nosotros somos luz. Pero ojo, no para pecar. Dice Pablo, ustedes son la iglesia, los enviados afuera, pero también llamados a ser santos, santificados en Cristo, o sea, apartados para Cristo, juntamente con cualquier persona y lugar que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo nos estaba hablando también por medio del Espíritu. Hermano, aquí también predicamos a Cristo. Tú tienes a Cristo, tienes que estar apartado con el Señor, pero cuando te apartas para Dios, puedes infiltrarte en el mundo y puedes ser luz en el mundo y puedes rescatar a los que están perdidos y traerlos a Cristo y ser luz de tu familia y decir, Cristo vive, porque no es una religión, está en mi corazón y tengo misericordia de ustedes. Y si Sóstenes, siendo principal de una sinagoga judía, siendo un judío importante, un religioso de su época, se pudo convertir a Cristo, ¿cómo no se va a convertir mi tío borracho? ¿Cómo no se va a convertir mi tía la que hace problema? ¿Cómo no se van a convertir mis compañeros de la escuela que andan en el mundo mundial? Todos pueden convertirse a Cristo en base al testimonio y el poder que vean en tu luz a través del Espíritu Santo. Aplauda al Señor. Ay, gloria a Cristo, hermano. Santo entonces que tu naturaleza es totalmente diferente a la naturaleza del mundo. Y tú puedes estar encerrado y no ir a ninguna fiesta, pero en tu corazón estar en las fiestas. Porque el mundo no es un lugar, el mundo es una naturaleza. La Biblia habla de 2 naturalezas, la que tiene vida y la que tiene muerte. Y dice Romanos, por cierto, también Pablo escribiendo, dice que por naturaleza todos somos pecadores. Pero la santidad, el apartarnos para Dios, es gracias a que ahora nuestra naturaleza está en Cristo. No significa que eres perfecto, significa que tu naturaleza ahora
repudia la naturaleza del mundo. Por eso, cuanto más vida de Dios hay en ti, más rechazas ciertas cosas del mundo. Cuando alguien se convierta a Cristo, no lo obligues a tirar sus santos, a quitar sus vírgenes, a quitar sus medallitas, a dejar ciertas cosas. No lo obligues, porque por obligación ni usted ahora le gusta la sopa. La obligación lo único que produce es rechazo. La revelación produce vida. Por eso algunos de nosotros tuvimos un proceso. Hay hermanos que dejaron la idolatría y las vírgenes y los santos hasta 3 años después de venir al templo. ¿Y cuándo lo dejaron? El día que se le abrieron los ojos espirituales y dijeron, yo estoy mal. Porque cambiar, escuche bien, la santidad no es hacer algo bien o mal. La santidad es la medida de revelación de la naturaleza de Dios en ti. Y nunca, dice la Biblia, nunca terminaremos de conocer esa revelación porque Dios es infinito. Por lo tanto, nunca dejaremos de cambiar en algún área o en alguna cosa. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos está revelando algo nuevo que tenemos que repudiar o apartarnos. Yo soy santo porque no voy al antro. A los ojos del mundo sí, pero a lo mejor tienes el antro en tu corazón. Lo anhelas, lo extrañas. ¿De qué sirve? Yo soy santo porque vengo a la iglesia. Tal vez no, porque a lo mejor no tienes el deseo de predicar y de brillar. La santidad, el apartarnos para Cristo, lo que Pablo está diciendo, es la medida de revelación de la naturaleza de Dios en ti. Hay gente que le dices, un cigarrito, no, pues ya no. Y no te hace efecto porque pues ya la naturaleza de Dios en ti ya te apartó totalmente de eso, ¿ves? Una cervecita, ya dudamos. Quiere decir entonces que aunque me abstengo, si dudo, todavía falta la revelación de Dios en mi vida, la naturaleza de Dios en mi vida, para ser apartado y repudiar eso sin ningún problema. Había un hermano hace muchos años, cuando yo estaba en la iglesia en Argentina, un hermano que era de la alabanza, por cierto, y era músico, y de repente venía bien y se desaparecía. Oye, ¿y el hermano del bajo? No, ya no está, y desaparecía el hermano. Lo encontrábamos en la semana, le hablamos, ¿estás bien? Y dice, me agarró el diablo el fin de semana. ¿Cómo que te agarró el diablo el fin de semana? Sí, me agarró el diablo y me tuve que ir al antro, me revolqué con mujeres y hice esto. Bueno, orábamos por él para que ya el diablo no lo agarrara. Y volví a tocar y volví a avanzar, y iba bien y de repente se desaparecía. ¿Qué pasó? Me agarró el diablo otra vez. No, en serio, hermano, no es chiste, ¿eh? Así nos decía. Yo era líder de jóvenes en esa época. Estaba al frente del grupo de jóvenes y él era un joven. ¿Qué te pasó? Me agarró el diablo otra vez y yo no tenía mucha experiencia. Bueno, vamos a orar porque el diablo te suelte. Y así nos los traíamos. Acabo de ir a Argentina hace 3 años antes de la pandemia y me encontré a este hermano, ya está grande, igual que yo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Pelo largo. ¿Estás yendo a la iglesia? No, dice, me agarró el diablo. 30 años después lo sigue agarrando el diablo cada tanto y se va al mundo. No es que te agarre el diablo, sino que el ser santo es la medida de la revelación de Dios en ti. Por eso, si hay algo que todavía te llama la atención del mundo, te tienes que santificar. ¿Qué quiere decir esto? No es que te tengas que encerrar en un monasterio o en un convento para no pecar. Significa que tienes que postrarte y rendirte al Señor y decir, Señor, revélame a Cristo, enamórame del Señor, dame tu palabra, dame hambre de ti, para que yo repudie en mi naturaleza, que sea algo natural, naturaleza, decir que no a lo que antes era así. Escúchame, tu santificación y mi santificación provienen de pedir al Espíritu Santo que la naturaleza de Dios
se revele en nuestra vida. Levanta tu mano y donde está y di: Espíritu Santo, revélame a Cristo para ser apartado en todas las áreas de mi vida para Él. Yo alabaría a Cristo esta noche. Uy, se fue la hora. Termino. Bueno, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y número 3, Primera de Corintios 1:3, y con esto termino y voy a ser breve para terminar la enseñanza. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3. Pablo en el verso 3 dice: gracia y paz a vosotros. Pablo aborda estos 3 pasajes para sus salutaciones y establece fundamentos, pero en el verso 3 está diciendo gracia y paz. Lo que Pablo está expresando es una bendición apostólica. Sus salutaciones eran poderosas porque estaba bendiciendo a la iglesia con gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Esas 2 palabras, la palabra gracia es del griego charis, la palabra paz, eirene en griego. Ambas palabras hablan de decretar bendición sobre algo o sobre alguien. Es decir, no era así de que qué bueno verte, no era nomás decir buenas tardes, ¿cómo están? No, era un asunto de impartir algo espiritual sobre la iglesia, llamado gracia y llamado paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque Pablo, siendo maestro y doctor de la ley, él sabía muy bien que esas 2 palabras eran parte de la declaración de bendición, la oración sacerdotal que se soltaba hacia el pueblo de Dios por medio de los levitas. Y era la declaración que el pueblo tenía que repetir delante de la presencia del arca de Dios para recibir paz y prosperidad. Por eso los salmos continuamente están hablando de paz sobre Jerusalén y está hablando de la gracia y las virtudes de Dios. Y David dice: los beneficios, no te olvides, alma mía, de tus beneficios, gracia y paz. Números 6:23 al 26 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, que cuando Pablo dice gracia y paz sobre ustedes, le estaba diciendo: reciban del Señor la bendición, la prosperidad. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Dios tenga misericordia de ti. Alce el Señor sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que todo lo que hagas te salga bien. Es decir, Pablo estaba impartiendo, no solamente saludando. Y es la bendición apostólica. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y yo oro por ti y ministramos tu vida, estamos impartiendo la bendición apostólica. Lo de menos es decir: buenas tardes, hermano, qué lindo verte, chao, nos vemos. Eso es lo de menos. No era una salutación religiosa, era una declaración profética y apostólica de bendición sobre la iglesia de Cristo. Gracia y paz. Que todo te salga bien, que prosperes, que tengas salud, que Dios esté contigo y con tus hijos, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti, te guarde del mal y de los malos, te libre de la peste, te libre de la pandemia, te libre del ladrón, te libre de la estafa, te libre de la muerte, te libre del peligro y te libre. Gracia, gracia, gracia sobre gracia, dice la palabra. Dice que los que estamos en Cristo andamos gracia sobre gracia, gracia de Dios y paz. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz se las doy. No como se las daba en el Antiguo Testamento el sacerdote, sino con la verdadera paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que
Número 3, hermanos, aprendemos que otros autores bíblicos como Pedro y Juan también ocupan este tipo de bendición con algunas variantes en sus escritos, hablándose de gracia, de que somos salvos por gracia, que habla de la paz completa, de la verdadera paz de Dios sobre vuestras vidas. Pero el orden siempre es el mismo: gracia y paz. Cuando usted bendiga a sus hijos, primero gracia, primero prosperidad, primero salud, bendición, suelta palabra de vida y después la paz. Siempre el orden apostólico es gracia y paz. Por eso cuando yo oro por ti, primeramente oro que Dios te bendiga, que Dios te abra la puerta, que Dios te dé victoria, que Dios te sane, que Dios esté contigo. Gracias, que haya gracia en todo lo que hagas o vayas a hacer. Pero también que tengas paz. Que tengas paz. Esa es la bendición apostólica. Cuando usted ore por alguien o por algo, acuérdese que el orden es primero el decreto de la gracia y luego la bendición de la paz. Póngase de pie, por favor. Levanta tu mano ahí donde estás. Esta declaración del apóstol Pablo expresa un tipo de oración donde Pablo suelta el mejor de sus deseos para el pueblo de Dios, pero también a su vez, paralelamente, suelta las mejores bendiciones de confianza y seguridad a través de la paz del cielo. Y yo quiero soltar eso sobre tu vida. Que Dios te bendiga y bendiga tus negocios, bendiga tu trabajo, bendiga tu emprendimiento, te prospere económicamente el Señor, fortalezca tu salud, se seque toda enfermedad en tu cuerpo, que Dios te rejuvenezca, te bendigo con ideas creativas, que Dios te dé gracia en lo que estás haciendo en tus proyectos, Dios te dé gracia con tus profesores, que Dios te dé gracia en tu entrada y tu salida, que Dios te dé muchos años de vida y de salud, que Dios te dé los deseos de tu corazón, que Dios te dé gracia en todo lo que hay en tus pensamientos, que haya gracia de Dios, bendición de Dios. Pero también te bendigo con la paz. Ten paz, ten confianza. Te bendigo con la seguridad y la fe que necesitas para avanzar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Levanta tus manos al cielo, tú eres la iglesia del Dios vivo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Levanta tus manos al cielo, recibe, recibe, recibe. Levanta tu voz y dilo. Hay una unción poderosa esta noche aquí. Ahora escucha. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
Santo y bendice a tu iglesia. Revélanos a Cristo, el poder de su gracia y su paz sobre tu vida. Recibe, 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 recibe la paz. Recibe la bendición. Yo imparto la bendición sobre tu vida. Recibe la paz de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe, recibe, recibe. Él te ama, 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 Él te ama. Decláralo. Manos al cielo. Recibe la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde, te bendiga y te prospere. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz, te dé bendición y te dé salud. El Señor esté contigo en tu entrada y tu salida. El Señor cumpla los deseos de tu corazón. Yo te bendigo con gracia y con la paz del cielo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.